20 años. El Consejo de Derechos Humanos de Amnistía Internacional aprobó el resultado del examen periódico universal de Uruguay, destacando favorablemente que nuestro país haya rechazado la propuesta de Bangladesh de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La organización apuntó en el debe que Uruguay no abolió la ley de caducidad, que las mejoras en temas carcelarios todavía no son suficientes y que la justicia no ha sido efectiva en los casos de asesinatos de mujeres trans sucedidos el año pasado. Para hablar de todo esto, recibimos a la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, Mariana Labastien. Bien, les estoy dando la bienvenida, gracias por estar en un día tan inhóspito, además por haberte llegado hasta acá, Mariana. ¿Cómo se hace cuando nosotros nos dicen examen, nos podemos acordar del liceo, de la universidad o ese tipo de cosas? ¿Cómo es un examen periódico universal de los que hace Amnistía Internacional? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Qué se analiza? Bueno, el examen periódico universal que presentan los estados es a Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y es un proceso que es muy interesante, es una herramienta muy valiosa para la protección, para el avance, para la promoción de los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace el Estado? Es reunir toda la información que hay del estado de situación de los derechos en el país. Cuando digo el Estado me refiero a todo el Estado, al Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, en fin. Lo que hace Amnistía Internacional, que lo hicieron también otras organizaciones, es presentar contribuciones escritas. En este proceso... En base a esos datos que presentan los estados. Más los datos que presentan los estados, que el Estado tiene su propia responsabilidad. No es un análisis de los datos que presenta el Estado, sino que son sugerencias aparte. No. Nosotros, hay distintas formas de analizar eso. Puede ser previamente, si el Estado te los presenta, vos haces comentarios, las organizaciones pueden hacer comentarios, o las organizaciones proveen su propia información a quienes van a ser los examinadores, digamos. Bien. Entonces, lo que nosotros hicimos fue presentar una contribución escrita. La contribución escrita contiene los puntos de mayor preocupación para nosotros. Nos centramos en la continuidad de la impunidad en democracia y la impunidad en dictadura, en el seguimiento a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Nos concentramos también en la situación carcelaria, entre otros puntos. Otras organizaciones, por ejemplo, específicas de temas de mujeres, se concentraron, por ejemplo, en la violencia doméstica o en la violencia basada en género, y hubo muchas contribuciones de la sociedad civil que se presentaron de forma previa a que el Estado uruguayo presentara su propio informe. ¿El Estado uruguayo colabora en estos temas? Bueno, nosotros este proceso lo valoramos muy positivamente en el relacionamiento con el Estado. Con esto quiero decir que el Estado hizo su trabajo, nos convocó y tuvimos un diálogo y se proporcionó la información que nosotros necesitábamos para hacer también nuestro trabajo. Bien. Y eso es muy positivo y sabemos que es una experiencia muy única lo que ocurre en el relacionamiento entre el Estado y la sociedad civil a la hora de presentar este reporte, que no ocurre en otros países, que muchas veces no hay diálogo, no se conoce quiénes van a presentar el informe y que eso de alguna manera afecta incluso la información que se está presentando. Bien, uno de los primeros puntos que hay, por lo menos en el comunicado de Amnistía Uruguay, es un destaque que Uruguay no acompañó una medida que proponía Bangladesh, un concepto bastante, visto desde Uruguay, suena por lo menos bastante retrógrado, sobre la familia y prohibiendo el matrimonio igualitario. Porque y uno tiene la costumbre de que estas cuestiones en realidad lo que más se hacen son señalamientos de cosas a corregir. Por eso me llamó mucho la atención que se arrancara con un reconocimiento. ¿Por qué? Bueno, sí, nosotros saludamos el gesto de Uruguay en ese sentido, en el de preservar sus avances en derechos humanos, y es el reconocimiento del matrimonio igualitario. En este proceso de examen, los países hacen recomendaciones que en general son coherentes con su propia protección, interna, exactamente, de protección a los derechos humanos. En este sentido, Bangladesh propuso que el Estado uruguayo tomara una definición muy tradicional, acotada, de familia, una familia definida como principales partes un hombre y una mujer.
Y eso va en contra de lo que está pasando en Uruguay. Si Uruguay hubiera aceptado, no hubiera sido coherente con su normativa interna. Entonces, en realidad fue muy significativo todo lo que pasó, porque aceptó 187 recomendaciones, rechazó una y la fundamentó muy bien, y en base al avance a los derechos humanos. Eso implica que si se compromete a avanzar, lo va a hacer en las otras 187 recomendaciones o las recomendaciones respectivas a avance. ¿Esas recomendaciones tienen plazos? Yo le sugiero a un Estado tal o cual cosa y tiene un periodo de tiempo para, digamos, para cumplirlo, o como es una sugerencia que después queda librado a ese Estado que lo acepte o no y que lo lleve adelante o no. Acá quiero hacer un señalamiento para dar como más forma o más visión de lo que es el examen. Es un instrumento de mucha colaboración y que de alguna manera permite la construcción de esto que es la comunidad internacional cuando hablamos de comunidad internacional en relación a los derechos humanos. Entonces, los estados lo que hacen son recomendaciones lo más amistosas posible para que los estados avancen o sigan protegiendo y demás. En este sentido, no hacen recomendaciones de plazo, sino estamos viendo que tenés este problema, lo que te recomendamos es que sigas avanzando. El examen tiene un periodo intermedio donde los estados pueden presentar el estado de esos avances. Bien, he ido por esta línea, he ido por esta otra, me falta tal cosa. Exactamente. El primer examen periódico que presentó Uruguay fue en el 2009. Entonces hay recomendaciones que se fueron cumpliendo y hay recomendaciones que no se han cumplido y que hay estados que dicen, se les recomendó en el 2009 esto, o por ejemplo nosotros mismos decimos, en el 2009 se les recomendó revisar la situación carcelaria, si bien reconocemos algunos avances, seguimos viendo en la globalidad que en este tiempo, en este lapso, el avance no es lo suficiente como para que efectivamente haya una mejor protección a los derechos humanos, un avance. Bien, perfecto. ¿Qué pasa cuando una sugerencia se viene sosteniendo en el tiempo durante muchos años y no hay avance? Me refiero puntualmente, porque recién lo mencionabas, ¿no? Temas vinculados a los derechos humanos en el periodo de dictadura, la ley de caducidad o ley de impunidad. No es el primer año que Amnistía Internacional llama la atención sobre esto. Hace mucho tiempo, por lo que me decías, tienen contacto y tienen trato con actores políticos, actores de los tres poderes del Estado. Entonces, es frustrante, supongo, en algún punto. ¿Cuánto insiste uno? Dicen, bueno, ya sabemos que con esto no nos da vuelo y vamos a dejarlo de lado. No lo dejamos de lado. Nosotros, desde siempre, como vos decís, desde siempre, Uruguay fue el primer país que tuvo una campaña internacional de amnistía en 1976, que es la campaña contra la tortura. Y en todo ese proceso, cuando empezó la democracia y hacia adelante, estuvo pendiente de la situación de los derechos humanos y en particular la impunidad en Uruguay. Nosotros siempre dijimos que la ley de caducidad no puede existir, porque los derechos humanos no se pueden limitar para unos y para otros. De hecho, el comunicado dice que no se abolió. No se abolió, no, efectivamente. O sea, el término es muy claro de lo que señala como correcto amnistía, ¿no? Exactamente. Y también lo que nosotros pedimos es que tampoco se genere ningún tipo de mecanismo normativa, ni nada ni amnistía, ni nada que siga contribuyendo a la impunidad. Entonces, nosotros como organización seguimos demandando lo mismo, que haya justicia, que haya verdad, que haya garantías de no repetición y que haya reparación integral para las víctimas y los familiares de las víctimas. Eso nosotros lo vamos a seguir diciendo hasta que ocurra. Y en este sentido es que sí, cuando uno trabaja en esto muchas veces es muy frustrante porque es tan a largo plazo, pero no podemos dejar de hacerlo, porque también si vos mirás y lo que nosotros mencionamos en nuestro comunicado y lo que hacemos todo el año en este seguimiento, que a nosotros nos preocupa la impunidad en ese periodo que se traslada al periodo democrático. Nosotros estamos reclamando por la justicia a los asesinatos de las mujeres trans que ocurrieron hace 2 años atrás. Bueno, eso es otro tema que quería preguntarte. Recién decías, o hace un rato decías, que hay organizaciones que se dedican a grupos o colectivos más específicos o temáticas más específicas. Ponías como ejemplo la violencia doméstica. ¿Por qué hacen hincapié entonces en un colectivo como el de las mujeres trans y en este caso los asesinatos que sucedieron?
por la impunidad, por el acceso a la justicia, porque creemos que es un grupo vulnerable, que nosotros acompañamos, apoyamos y que nos han apoyado en nuestro trabajo para construir esta visión de que la justicia tiene que ser para todos y para todas, y que la impunidad es algo que transcurre en el tiempo y no puede haber acceso a la justicia, la verdad, ahora y no para el pasado o viceversa. Todo tiene que ser resuelto, todo tiene que tener verdad, todo tiene que tener justicia. Lo que nos permitió hacer todo este trabajo fue ver cómo se sostiene la impunidad en el tiempo. Y lo que para nosotros es importante es señalarle al Estado que si no resuelve una cosa, no resuelve ninguna. Y nosotros estamos por todas esas víctimas y acompañando a los familiares de todas esas víctimas, de lo que pasó en la dictadura y de las mujeres trans o de cualquier persona que no tenga justicia. Claro, porque en realidad hay como dos, no sé si llamarlo dos caras de la moneda, pero hay como dos facetas. Por un lado, el derecho de una persona a que exista la justicia por lo que le sucedió a un familiar o por lo que le sucedió a esa persona misma, pero también está el lado de los deberes que implica la justicia, es decir, usted se apartó y torturó o asesinó, sea en dictadura o sea en democracia, y entonces tiene que responder ante el colectivo, ¿no? Exactamente. En este sentido, por eso el examen es una herramienta poderosa. Es una herramienta poderosa en el sentido de esto que te decía primero, ¿no? De construcción de una visión internacional de comunidad de derechos humanos. A nivel local es una herramienta que te permite trabajar todo el año y seguir reclamándole al Estado porque se compromete voluntariamente a cumplir con eso, que avance. Para nosotros, en la medida que el Estado se asumió esos compromisos, terminar con la impunidad, a mejorar la situación carcelaria, nos permite todo el año pedirles que rindan cuentas sobre los avances, sobre el trabajo que están haciendo para eso. ¿Qué es lo que piensa Amnistía que Uruguay está más en el debe? Bueno, la impunidad es el mayor Es debe. el punto Eso. No hay ningún derecho que sea más importante que otro. Los derechos son interdependientes, porque además te das cuenta, si una persona no tiene justicia, no importa si come, si tiene casa, si tiene salud, porque hay algo que le está faltando. Entonces, el gran debe en este momento, por una cuestión histórica, es lo relativo a lo ocurrido en el periodo de la dictadura, pero tiene debes en materia carcelaria, tiene debes con el sistema de justicia, de mejorar el sistema de justicia para que no ocurra lo que está ocurriendo en este momento, porque es consecuencia, el hacinamiento es consecuencia de un sistema de justicia que la medida principal es la privación de libertad. Entonces ahí aún cuando la persona no esté condenada, aunque todavía no esté del todo probado que sea culpable. Exactamente. O sea, entonces, como es esta utilización de medidas alternativas, también recientemente, que si bien esto no aparece, por ejemplo, en nuestro reporte, pero también vemos que muchas veces se usan medidas alternativas en casos de violencia hacia las mujeres. A nosotros nos preocupa específicamente también esta cuestión de la perspectiva de género en relación a cómo es, y acompañamos a otras organizaciones de mujeres en ese sentido, qué tipo de justicia se provee a las personas. A una víctima de violencia doméstica, cuál es el tratamiento de su caso y qué tipo de justicia recibe. Y en este sentido es qué tipo de sentencia o de proceso o medida se toma contra el agresor o agresora. Muy bien, Mariana Labastí, directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Uruguay, gracias por la visita, por aclararnos estas cosas. Bueno, cuentan con esta tribuna. Gracias a ustedes, un gusto estar acá.